levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El Señor Jesús dijo: benditos vuestros ojos porque ven, también vuestros oídos porque oyen. Yo añado, y también el corazón que entiende por el Espíritu Santo. Dios nos ha enriquecido, amados, con toda bendición. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Yo me siento muy feliz de ser un mensajero de Dios y también someterme al propósito de Dios en este día. Es una dicha muy grande. Me siento bienaventurado de que puedo con nuestra congregación ser de bendición para tu vida. Quiero decirte con todo nuestro corazón, en la sencillez y en la sinceridad de Cristo, que eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos como siempre a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, estamos estudiando el libro de Esther y hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Esther capítulo 8, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante y dice lo siguiente. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es de Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas y a los capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir
y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Y los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Estamos estudiando el libro de Esther por mandamiento del Señor. Y Dios nos ha dado un mensaje, diríamos tipológico. Está usando el libro de Esther para ilustrar una verdad de siempre, una verdad del Antiguo Testamento, por una verdad también del Nuevo Testamento, pero una verdad que tiene una relevancia muy grande en estos días. Diríamos que es un mensaje de Dios para nosotros hoy, para como iglesia saber cómo nos comportamos frente a los decretos que están en contra de nosotros, en contra del propósito del Señor. La semana pasada hablamos acerca de la intención de Amán, y dijimos que lo que provocó el odio de Amán contra la nación judía era, y también su indisposición, su enemistad, su odio, su rabia, su furia, diríamos así, contra Mardoqueo, era que Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Nosotros interpretamos que lo que Amán estaba pidiendo o demandando era más que una honra a una persona que está en autoridad. Hay dos cosas que motivaron a este hombre. Primeramente, que Mardoqueo no se le postraba, no se doblaba, no se sometía a él en ese sentido. Y segundo, él le dijo al rey: hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas, que según él, ese pueblo no merecía vivir, y que en nada le convenía al rey dejarlo vivir. Esos fueron los argumentos. Y nosotros, Dios nos dio unas enseñanzas, explicamos unas enseñanzas muy hermosas de ahí. Dijimos que siempre ha sido la actitud del diablo, siempre ha sido el propósito del diablo vernos doblegados frente a él. El diablo dice: yo tengo los reinos de las naciones en mis manos. Yo me meto en los congresos, en los parlamentos de todos los países del mundo, y yo tomo la mente liberal, humanista, y la conduzco por donde yo quiero, dice el diablo. Yo soy el príncipe de este mundo, yo gobierno en este mundo, yo me meto en las Naciones Unidas, yo me meto en la OEA, yo gobierno a Hollywood, yo tengo el cine en la mano, tengo el internet en la mano, tengo los medios de comunicación todos en mis manos. Yo hago lo que quiero, yo soy el príncipe de este mundo. Pero ¿de qué me vale a mí que el mundo se me postre cada vez que yo veo ese grupito, el remanente de Dios, que no se me rinde, que no me obedece? Amén. Mis hermanos, el diablo considera que no tiene nada si no nos tiene a nosotros. Y Dios considera que lo tiene todo si tiene a la iglesia. Amén. Mire lo importante que nosotros somos, que el cielo fue movilizado para salvarte, que Dios mandó el compañero de su diestra para darte la estima, el valor de la gracia de Dios. Iglesia, eres honorable, eres de alta estima delante de Dios. Y estudiamos, mis hermanos, que cuando el diablo ve que no nos puede doblegar voluntariamente, entonces usa los decretos, usa las leyes. La iglesia, escuchen, porque esto es una realidad de estos días. Y el que tenga los ojos abiertos entenderá. Porque
los justos resplandecerán y los entendidos entenderán. Y el Espíritu revela que la intención de Satanás en estos días es ir neutralizando la iglesia, promulgando leyes en contra de la fe, en contra de la verdad bíblica, en contra de los fundamentos de Dios, para así paulatinamente ir neutralizándonos hasta lograr que seamos ineficaces. Yo les anuncié el tercer aspecto de lo que estamos estudiando, es que el motivo de los decretos contra el pueblo de Dios no es tanto, escuchen, eliminarnos a nosotros, sino lo que somos y lo que representamos. Escucha bien, los decretos no tienen la intención de destruirnos a nosotros. Amán no quería destruir a Israel simplemente porque no debe haber ningún judío en la tierra. No. Hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas. Y a ti no te conviene en nada ese pueblo. ¿Por qué? Porque mientras tú das leyes para todos, ellos tienen sus propias leyes. Ese es el argumento de Amán. Y eso es lo que sucede hoy también. ¿Cómo es que si todos creemos en el aborto, este grupo de radicales fanáticos no está de acuerdo? La ciencia como tal tiene una influencia sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de la ciencia como autoridad científica es lo que predomina en la mente de la justicia, de los tribunales. Entonces, ese argumento científico, llamado científico, es lo que predomina en las leyes. Cuando van a promover las leyes, piensan, no, ¿qué dicen los psiquiatras? Los psiquiatras dicen que el homosexualismo es esto. Pues eso, entonces, ¿qué hacen? Promulgan las leyes basado en ese criterio de la psiquiatría o de la ciencia. ¿Quién refuta los argumentos que se presentan hoy para promulgar esas leyes? Nadie refuta eso, porque están basados en lógicas, en derechos, en estudios, en criterios científicos. Pero escuchen, te voy a repetir, el atentado, el propósito de los decretos no es contra nosotros, no es matarnos a nosotros lo que quieren. El atentado es contra lo que somos y contra lo que representamos. Yo puse aquí en mis notas, el diablo quiere destruirnos y exterminarnos, pero para impedir que seamos lo que somos y que dejemos de hacer y representar el propósito de Dios. Él, como Amán, quiere que nos humillemos ante sus pies, que nos sometamos a su autoridad y honra, pero nuestra respuesta es: preferimos morir. Amén. El diablo le propuso a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo ofrece toda recompensa del mundo para vernos postrados ante él y sus leyes y las leyes de su reino. Pero no está en contra de nosotros, está en contra de Dios y de su reino. Quiere destruir lo que somos y lo que representamos. Eso es muy importante para lo que sigue. Escuchen, ahora vamos a ver algo aquí en el capítulo 8 del libro de Esther. Venga conmigo. Escucha ahora cómo esto es confirmado. Dice el 8:1: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. El 2:
8:2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Atención, el 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogando que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Atención aquí, mucha atención, pueblo. Miren esta reina, esta iglesia que estaba tan clara. Ojalá que la de hoy esté tan clarita como ella. Antes, escúchame, rey, escúchame, le dijo: rey, ya mataste a Amán, le quitaste la casa, nos la diste a nosotros. Pero escúchame, todavía no ha pasado nada, porque nosotros no andamos detrás de honra. Nosotros no estamos en contra de Amán. Lo que nosotros no queremos es que Amán nos destruya lo que nosotros somos. Y le dice al rey, le hace una petición al rey llorando. Escuchen los intercesores, escuchen la iglesia de Jesucristo de hoy, escuchen la iglesia de Jesucristo, porque somos la Esther de estos días. Esther vivió en el tiempo de la restauración y estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso representa a la iglesia de la restauración que usa la gracia que tiene delante del rey y que extiende la mano al cetro del rey y pide entrada y dice: si perezco, que perezca, y que hace banquetes para conquistar el corazón del rey. Y ahora llora y gime y clama y se postra delante del rey y sabe orar. Porque le dice al rey: yo quiero que tú destruyas la intención de Amán. Mira lo que dice aquí, el 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio. Hay dos cosas que hay que destruir: la maldad de Amán y su designio. Y en la maldad y en el designio se esconde la intención. Esa es una iglesia que sabe orar. Esa es una iglesia que sabe pedir. No es reprendiendo ahí a lo loco como el que dispara al aire. No. Esta tenía claridad. Dice: antes de defendernos y antes de anular el decreto y antes de anular todo, vamos a comenzar por la maldad de Amán. ¿Dónde está la maldad de Amán? ¿Dónde se esconde el designio de Amán? Pues eso es lo primero que hay que destruir. Hay que orar, llorar, tirarse a los pies, gemir, clamar y no darle tregua a Dios. Porque, mis hermanos, no es la iglesia la que está en peligro, es el propósito de Dios. Y el designio de Amán es contra el propósito. La saeta está dirigida a lo que somos. Maldad. El designio a lo que representamos. Hay algo que se oculta. Una maldad es una intención del corazón que se oculta. El diablo tiene una agenda con las leyes, una agenda con los decretos, una agenda. Es una agenda. Es una agenda. Créanme, mis hermanos, el Espíritu Santo me ha revelado, perdónenme, que la agenda de los homosexuales como grupo no es simplemente la legalización del matrimonio entre ellos. No. Porque se le está ofreciendo una unión civil y no la quieren. Se le está ofreciendo una unión civil, significa que se le da los derechos hasta de adoptar niños, de recibir el seguro social de su pareja, todo eso. No quieren eso. Quieren una boda como de un hombre y una mujer y que los declaren marido y mujer, así, con esa mística, con ese ritual. ¿Por qué? Preguntan, ¿por qué hay baños hoy? Ya comenzaron a poner los baños unisex, que usted se puede meter en cualquiera, en las escuelas y en lugares públicos. Un baño para hembra y varón, usted se puede meter donde quiera ahí. ¿Por qué? Está mandando un mensaje. Un mensaje es: ser homosexual es igual que ser heterosexual. Es una alternativa. Por consiguiente, somos iguales. ¿Qué va a pasar?
¿Cuál es la agenda? La agenda es que se vea tan natural ser homosexual, que los heterosexuales practiquen el homosexualismo como fantasía sexual, porque como no son, como eso es juzgado como algo bueno, como que eso no es malo, como antes era malo. Entonces ya está sucediendo que personas que no son homosexuales practican como fantasía sexual ser homosexual, y como el mundo entero no lo ve mal, entonces va a llegar el momento, que es lo que quieren, de ser el sexo dominante, hasta llevarnos a Sodoma y a Gomorra. Pero Jesús dijo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas estaban casándose y dándose en casamiento. Ahora, que era, díganme ustedes, cuando se casaban, ¿cómo se casaban en Sodoma? Porque la Biblia le llama sodomitas a los homosexuales. Vuelvo y recalco, no son los homosexuales. Es que Dios nos hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. Dos sexos, no un tercero. Y hoy se esconde la maldad. Mis hermanos, los homosexuales no saben lo que están haciendo. Los gobernantes tampoco saben lo que están haciendo. El que está detrás maquinando, ese sí sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que hay que destruir, la maldad y el designio del diablo. Amén. Y déjame decirte que la reina Esther no salió a tomar nombres para buscar una mayoría. No hizo un plebiscito para promulgar una ley en contra. No salió con pancartas a protestar. Fue al rey. Porque el único que puede librar a la iglesia de la maldad y el designio del mal es Dios, solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Hay que rogar a aquel que dijo en el Salmo 33: yo soy el que anula el consejo de los sabios y frustro las maquinaciones de los pueblos, para que mi propósito y designio soberano permanezca. Escúchame, iglesia, me gusta. Yo tengo aquí en mis notas que el decreto de Esther, por el cual Esther oró, yo le llamo el decreto de Esther y de Mardoqueo, tenía el propósito de hacer nula la maldad de Amán y su designio. La autoridad para anular la maldad y el designio que nos amenaza es lo que nos da el rey. Solamente el rey puede darnos la autoridad para cambiar las cosas. Es necesario, tengo en mis notas, que entendamos lo primero que hay que anular o contrarrestar es la iniquidad, la maldad, el designio, lo que está oculto, lo que se esconde, el espíritu, la intención, la motivación perversa del enemigo. El rey Esther ruega apelando a la gracia. ¿A qué apela el rey? A la gracia. Solo la gracia nos salva. Solo la gracia de Dios nos libra. Pero cuando oremos, no oremos en contra de nadie. Porque esto no se trata de estar en contra de gobiernos, ni de sistemas, eso no resuelve nada. Escúchame, es muy importante esto. Lo segundo que hay que contrarrestar, noten la palabra que uso, me gusta la palabra contrarrestar. El mismo rey le dijo a la reina Esther, cuando un decreto es firmado con el anillo del rey, es irrevocable. ¿Saben lo que yo aprendo? Que las leyes que se están promulgando son irrevocables. Aquí conoce, ¿qué tiempo tiene la ley del aborto aquí? Muchas décadas, desde los 60 creo. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ya los estados comenzaron a legalizar el matrimonio entre homosexuales. Eso no va a cambiar.
Eso no va a cambiar. No importa el gobierno que venga, no va a cambiar. Porque esas leyes son irrevocables. Escuchen, el rey dijo, no se puede revocar la ley. Voy a dar otro decreto para que ustedes se defiendan. Wow. Entonces no es revocar, es defendernos. Defendernos es contrarrestar, no revocar, contrarrestar. Y eso fue lo que el rey dijo. Yo no puedo revocar el decreto, pero puedo mandar otro para que los judíos se defiendan. Escuchen ahora, porque ahora viene la aplicación de esto, de esta palabra. A ver lo que significa esto. Dice aquí, en el 4 y 5. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama que Amán, hijo de Amegata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Entonces el rey ahí le dice a ella que es imposible, pero que puede hacer algo, y es contrarrestar, diciendo que los judíos se defiendan. Entonces yo tengo aquí mis notas: antes de anular las leyes y decretos que nos sentencian, es necesario destruir la maldad y el designio de Amán. Hay que saber contra qué estamos peleando. No es contra carne y sangre. No estemos en contra de los hombres, ni en contra de partidos, porque no se trata de partidos. Se trata de una lucha que comenzó muy en el cielo, y que se le dio en la cruz, y que se ha lidiado por milenios, y es espiritual. Yo tengo aquí mis notas. Es necesario que la iglesia entienda la naturaleza del decreto, y que dice que entienda la naturaleza del decreto que nos sentencia, y también la naturaleza del edicto que nos preserva. Hay dos cosas que hay que entender, iglesia. Número uno, el decreto que nos amenaza. Y número dos, ¿cuál es el decreto que nos preserva como iglesia? Sigo de acuerdo a la revelación de Dios. Lo estoy leyendo porque así me lo reveló Dios. Lo otro que debemos entender es la naturaleza de la autoridad que nos concede, que se nos concede. ¿Y cuál es el propósito de la misma? Miren ustedes cuál es el propósito. Versículo 11. Hay que entender la naturaleza de la autoridad que se nos concede. ¿Cuál es la autoridad que se nos concede? Versículo 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Atención, atención. Aquí hay dos cosas que dice el decreto. Número uno, se nos da facultad o autoridad para reunirnos en todas las provincias. Diga solo, diga amigo, solo, unidos venceremos. Por eso, mis hermanos, como predicadores del nuevo pacto en estos días, como profetas de Dios para las naciones en estos días, como restauradores de portillos y restauradores de calzada para habitar, como instrumentos para recoger los escombros de muchas generaciones, Dios nos revela en el libro de Ester, a nosotros los predicadores,
que tenemos que trabajar con la iglesia como Mardoqueo trabajó con Esther. Que tenemos que saber dirigir a la iglesia, porque aquí habla de reunirnos. Reúnanse los judíos en todas las provincias. Hay entonces que concientizar a la iglesia de que tenemos que unirnos. Unirnos. La iglesia local, la iglesia de la ciudad, la iglesia de la nación, la iglesia de las naciones. Hay que concientizar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que abrir los ojos. Por eso Dios nos manda a predicar acerca de Esther. Porque cuando el pueblo de Dios se junte y diga, ahora sabemos, hay que entender que tenemos que orar a Dios, usar la gracia. Miren que Esther lo que pidió era por gracia. Si yo he encontrado gracia delante de tus ojos, si yo he encontrado gracia delante de tus ojos, no es por mérito, solo Dios nos puede librar. Y es por gracia. Y Esther apela a la gracia de Dios en Cristo, ahora aplicando nosotros en estos días. Y entonces dice, vamos contra la maldad, vamos contra el designio del malvado Amán. Y dice, júntense los judíos en las provincias para defender sus vidas. Atención acá. El propósito del decreto es que defendamos nuestras vidas. Dígalo conmigo. El propósito del decreto es que defendamos nuestras vidas. Atención, atención, porque ahora viene la revelación. Ahora viene la revelación de todos estos mensajes. Atención. Atención, mucha atención. Alerta, pueblo. El rey dijo, reúnanse en las provincias. Digan unidad en el pueblo. La iglesia debe unirse pero para la iglesia unirse, la iglesia tiene que saber que está en amenaza. Y como Mardoqueo fue y le dijo a Esther en la puerta del palacio, vestido de saco y de ceniza, Esther, ni tú te vas a poder salvar aunque eres reina del imperio. El decreto es contra todos, por lo que representamos en el mundo. Había otra manera de salvarse, renunciando a ser judío. Si usted decía, no, desde hoy dejo de ser judío, ya, te harás salvo. Ya, renuncia a la fe y ya usted es salvo. Ya, el decreto no le alcanza. Entonces, escúcheme, ¿qué significa salvar la vida? Defender la vida. Dice el decreto que los judíos ese mismo día, todos juntos, en las provincias, todos juntos, estuviesen a defensa de su vida. Échale mano, iglesia, a esto. Atención. El decreto logra no cambiar las leyes contra nosotros. Ellas serán irrevocables hasta el día del reino de Cristo. Pero sí preservar nuestra vida. Escuchen ahora este poderoso pensamiento. Esther se arriesgó cuando entró a la presencia del rey, teniendo la ley en su contra. Ella dijo, si perezco, que perezca. Ella no se salvó porque la ley cambió, sino que logró que la gracia del rey estuviese por encima de la ley. Las leyes no nos favorecen, pero tenemos el favor y la autoridad del rey. Hay algo que está por encima de la ley de los hombres, y es el favor y la autoridad de Dios. ¡Aleluya! Amén. Esther no se salvó porque la ley cambió, sino porque el rey le dio la gracia y le extendió el cetro. Lo que va a preservar a la iglesia es que el rey nos extiende el cetro. Si Jehová se agradare de nosotros, como dijeron los antiguos. Las leyes no van a cambiar, pero nosotros decimos como Esther, si perezco, que perezca. ¿Qué significa para nosotros defender nuestra vida para así preservarla? Escuchen esto. La respuesta la dio Jesús cuando dijo, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero escúchame,
Jesús tenía poder para dar su vida o rehusarla, pero por amor al Padre la entregó. Escuchen, Jesús dijo: yo tengo poder para salvar mi vida y tengo poder para quitar mi vida. Si quiero la doy, si quiero no la doy. Pero el Padre me pidió que la diera. La entregó. Y entregando su vida, ganó su vida, porque Dios lo levantó entre los muertos y nos resucitó también a nosotros. Amén. La mayor victoria de Cristo no fue que venció el pecado, sino que agradó a Dios. Óyelo bien, iglesia. La victoria más grande de Cristo no fue que destruyó el pecado y la muerte, fue que agradó a Dios. Y la voluntad de Dios prosperó en él. Y le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Y dando su vida, preservó el propósito de Dios en la tierra. Cuando Jesús fue a la cruz, puso sus ojos hacia allá. Jesús dio su vida para que el plan de Dios se cumpliese y el reino de Dios se estableciese en la vida del hombre. En otras palabras, dando su vida, defendió el propósito de Dios y la nuestra. Escuchen, Pablo definió la vida diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuchen, ¿qué es vivir para Pablo? Diga: Cristo. ¿Y qué es Cristo? Diga: el propósito de Dios en mi vida es Cristo. Cuando yo vivo para Cristo, vivo para el propósito. Y si vivo para el propósito, nadie me puede matar. Porque el diablo no es a mí que me quiere matar, es lo que él puso en mí. Y preservar la vida es preservar el propósito de Dios en mi vida. Eso es preservar la vida. Eso es defenderla. Defender la vida no es rehusar morir. Rehusar la vida, defender la vida, es que nadie mate el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo: no le teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman cuando se mata el propósito en tu vida. Pablo decía: y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Defender la vida, mis hermanos, espiritualmente, es vivir para el propósito. Pablo decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Agabo el profeta tomó el cinto de Pablo y dijo: así le harán a este varón en Jerusalén. Lo van a afligir, lo van a encarcelar, lo van a azotar y va a sufrir mucho por Cristo si va a Jerusalén. Y dice Lucas: y cuando escuchamos aquello tratamos de impedirlo. Y dice que Pablo se enojó y dijo: ¿qué hacen ustedes molestándome? Yo no estoy solamente dispuesto a sufrir en Jerusalén, sino a morir por Cristo en Jerusalén, porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio por todas las ciudades que tribulaciones me esperan en Jerusalén, pero debo ir a Roma y allá voy a terminar el propósito. Allá voy a ser coronado con la muerte por Cristo y tengo que pasar por el fuego de 2 años en Jerusalén. Que venga lo que venga. Y Pablo decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. La vida se vive cuando se vive para Dios. Y cuando no se vive para Dios, ya nos mataron. No podemos cambiar el mundo, pero podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. No podemos cambiar las leyes, pero podemos evitar que las leyes nos acondicionen y nos cambien a nosotros. Eso se llama defenderse. No puedo cambiar la ley del aborto, pero nunca me voy a hacer un aborto.
Y yo voy a concientizar para que nadie, ninguna mujer se lo haga. Porque así, de esa manera, estoy contrarrestando a los que matan. Que diga el gobierno, existe la ley del aborto, pero hay un pueblo entre los pueblos que nunca se hace un aborto, porque sus leyes son distintas. Amén. ¿Creen ustedes que no hay en la iglesia hermanos que antes fueron homosexuales, que están sentados ahí, que lucharon contra el pecado y contra la ley del pecado y están ahí lavados por la sangre de Jesús? Entonces, el problema no es contra los homosexuales, es contra la conducta que está en contra del propósito de Dios. Escuchen, esta es la conclusión. Te voy a leer la conclusión que Dios me dio. Escuchen esto, traten de tomar cada palabra. Defendemos nuestra vida, porque al defenderla estamos defendiendo y preservando lo que somos, poseemos y representamos. ¿Por qué es tan importante nuestra vida? Porque en ella hay un propósito de Dios. Y yo estoy tratando de que no me maten, para que no maten el propósito. Porque no es el vaso es de barro, es lo que hay dentro del vaso, es la excelencia del Señor. Esta es la conclusión. Defendemos nuestra vida, porque al defenderla estamos defendiendo y preservando lo que somos, poseemos y representamos. La mujer de Apocalipsis 12 corría del dragón y buscó refugio en el desierto, pero no era para salvar su vida, sino la vida del niño, pues en él estaba el propósito de Dios. María y José huyeron a Egipto no para salvar sus vidas, sino la del niño. Ellos entendían que no eran ellos los que estaban amenazados, sino el niño. La maldad, escucha, y el designio de Herodes no eran contra José y María, sino contra Jesús. Escuchen, al defender nuestra vida y preservarla, estamos anulando la maldad y el designio de Amán. Atención, porque, escuchen, la intención del decreto de Esther es anular la maldad y el designio de Amán. ¿Cuál es el designio de Amán? Destruirnos por causa de nuestras leyes y por causa de lo que somos. Entonces, no permitiéndoselo es defenderse. No permitiéndoselo es preservar nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues viviendo para Dios y no permitiendo que ni el mundo ni sus leyes nos cambien. Mayor problema, y es mi temor, no es que las leyes están cambiando, sino que la iglesia se está conformando a este siglo. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Cuando yo veo América, veo que la política, los ideales políticos pueden más que nuestra fe. Y que la gente primero es político o de un partido y luego es cristiano. A veces nunca lo son. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque el designio de Amán se está cumpliendo en ellos. Los está matando. El designio y la maldad de Amán está matando a muchos. Y es porque se están adaptando. Ahora viene el punto 2 de la conclusión, que es otra recapitulación. Pablo dijo: he sido puesto para defensa y confirmación del evangelio. Diga conmigo: la iglesia fue puesta para defensa y confirmación del evangelio. Mientras estemos haciendo esto, estamos vivos y nadie nos puede matar. El mundo no nos puede matar.
si decidimos vivir para Dios. Pero nos mata el día que mate nuestra fe. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Punto 3 de la recapitulación. El otro propósito del decreto es vengarnos de los enemigos. Versículo 13. Miren cómo dice el versículo 13. Ya para terminar, porque se lo tengo que leer. El 13 dice: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Hermanos, hay una cosa que ustedes van a ver al final de este mensaje. Dice aquí: el otro propósito del decreto es vengarnos de los enemigos. Escucha, la venganza es matar la maldad y el designio de Amán. No vayan ustedes a pensar que ahora defendernos es coger un cuchillo y matar a la gente, ni odiar a la gente, ni odiar a los gobiernos. No, tenemos que orar por los presidentes. Aunque estén en contra de Dios, hay que orar por ellos. Y tenemos que ser buenos ciudadanos. Tenemos que ser buenos. Todo se complica el día que nos quieran obligar a estar en contra de Dios. Ahí sí es verdad que van a tener nuestra oposición. Mientras nos dejen vivir piamente en Cristo Jesús, siendo luz del mundo, sal de la tierra, y que no nos obliguen a hacer lo malo, estaremos aquí hasta que Cristo venga. Pero el día que nos quieran matar nuestra fe, tendrán que matarnos también con todo y cuerpo. Porque te digo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. La manera de vengarnos de los enemigos es no permitir que ellos nos maten. Escucha, no permitir que nos mate, pues así podemos vivir para realizar aquello para lo cual fuimos llamados. Matamos a los enemigos para que no logren matarnos a nosotros. Pues si logran matarnos, matan lo que somos y representamos como pueblo de Dios. Y así se cumple la maldad y el designio de Amán. ¿Cuál es la manera de defendernos y matar a los enemigos? Viviendo para Dios y no permitir que ellos nos cambien a nosotros. De esa manera fracasa Amán, fracasan las leyes y fracasan los enemigos del pueblo de Dios. Y fracasará el diablo. Porque dije, cambié todo, pero no lo pude cambiar a ellos. No me valió de nada los esfuerzos. El diablo no puede ganar el mundo, porque el mundo siempre ha sido de él. Pero no nos puede ganar a nosotros, porque ya somos de Cristo. Oh, ese pensamiento fue inspirado. Eso no está aquí. Eso lo dijo right now. Ahora lo dijo. Ahorita lo dijo. Escuchen, matamos a los enemigos para que no logren matarnos a nosotros. Pues si logran matarnos, matan lo que somos y representamos como pueblo de Dios. Y así se cumple la maldad y el designio de Amán. Noten que parte del decreto de Amán es apoderarse de los bienes de los judíos. Y le digo al rey, yo te voy a pesar toda la plata de ellos. Y en el decreto decía, mátenlos y tomen sus bienes. En cambio, los judíos, cuando se defendían y mataban a los enemigos, no se apoderaban de sus bienes, dice la Biblia. En Esther 9, 15 y 16, no tienen que buscarlo. Dice que ellos se defendían, pero no querían los bienes de los enemigos. En cambio, los enemigos sí querían los bienes de ellos. Es que los bienes de nosotros es el depósito. Y eso es lo que quieren matar. Y el depósito es nuestra fe.
Esto contradice lo que se predica por ahí. Hay un texto en la Biblia que dice que nosotros seremos, que las riquezas de las naciones serán del pueblo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero eso lo dice cuando Cristo venga. Hay gente, o sea, en el reino milenial de Cristo. Hay gente que lo aplica hoy y dice, las riquezas de las naciones son nuestras. No hay una mentira más grande que esa. Yo, Radamés, no quiero las riquezas de este mundo. No las quiero. ¿Por qué? Porque están prostituidas, están dañadas. ¿Cómo yo voy a querer? ¿Por qué Jesús rehusó el mundo y su gloria? ¿Por qué no lo quiso? Yo tampoco lo quiero. Porque el mundo está dañado y está podrido y yo no lo quiero. Porque si Cristo no lo quiso, yo tampoco lo quiero. Así que los judíos solamente preservaban su vida. No querían las riquezas de ellos. En cambio, ellos sí querían la riqueza de los judíos. Escuchen ahora la razón por la cual no querían la riqueza. La razón es porque el propósito de defendernos no es matar a los enemigos, ni apoderarnos de lo suyo, sino preservar nuestra vida para no perder nuestra identidad y propósito como nación de Dios. O sea, el propósito de defendernos no es destruir a nadie. El propósito de defendernos no es despojar a la gente de lo que tiene. El propósito de defendernos es que no nos maten a nosotros y a nuestros bienes, que es la fe y el depósito, la riqueza de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Tremenda enseñanza para hoy, aquellos que quieren tomar las riquezas de maldad, porque se llama, son las riquezas de maldad, es lo que hay en el mundo, las riquezas de la maldad. Escuchen, estas son las últimas palabras. Ambos decretos, tanto el de Amán como el de Esther, terminan con una instrucción. Esta es mi conclusión en cuanto a los decretos. Ambos decretos terminan con una instrucción. ¿Quieren leer la instrucción y terminamos? Ahí se verá que terminamos, cerramos. En el 3:14, miren lo que dijo Amán cuando terminó su decreto de muerte contra el pueblo judío. El 3:14. Si quieren yo se lo leo. Bien, dice aquí, escúchenlo solamente. 3:14, está grabado. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Cuál día? El día de matar a los judíos. Y el decreto decía, prepárense todos, estén unánimes, juntos, listos para atacar y destruir a ese pueblo cuyas leyes son distintas. Ahora, miren cómo termina el decreto de Esther. El 8:13. Termina diciendo, la copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de los enemigos. Hay que estar ¿cómo? Hay que estar ¿cómo? Preparado. ¿Qué es lo que quiere cómo quiere el Señor que esté en la iglesia? Preparada. Con las luces encendidas, llena de aceite, esperando ese día que la amenaza. El Apocalipsis termina diciendo que Satanás y todos sus demonios y todos los malos van a rodear a la ciudad de Jerusalén. Y cuando la tengan rodeada ya para atacar y apoderarse de todo, dice que viene fuego del cielo y lo destruye a todos. Así que el día que nos tengan rodeados, ese día el Rey intervendrá. Dale un aplauso al Señor. Dale aplauso ahí. Hasta que te duelan las manos. Porque Dios se lo merece. Esta revelación es un triunfo del Evangelio. Porque Dios nos revela muchas cosas de cómo debiéramos de pelear. Él instruirá a su pueblo. Él instruirá a su pueblo. Él nos guiará en la batalla. Él peleará por nosotros.
Él nos dará la estrategia de guerra. Amén, amén, amén. Podemos vivir confiados, podemos vivir confiados, podemos vivir confiados. Iglesia, podemos vivir confiados. No temamos al mundo, nada nos puede dañar, nada nos amenaza, nadie puede contra el designio de Dios. Él anulará los decretos de las naciones. Él frustrará las maquinaciones de los pueblos. Dice el Salmo 33. Pero su designio es eterno. Nadie que se ha ido en contra de él le ha ido bien. A nadie. Porque él no puede ser vencido de lo malo. Cristo venció y ya nosotros con él. Él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.